La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, bienvenidos otra vez a este encuentro aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. En el programa anterior hemos estado conversando con la familia Santa Cruz, la familia pastoral, aquí en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Habíamos quedado en la última experiencia que habían tenido con el primer hijo, Samuel, un accidente automovilístico que desembocó en una rotura en el fémur izquierdo y otras consecuencias que también vinieron a raíz de aquel accidente. De todo esto vamos a seguir hablando. Y aquí estamos nuevamente con el pastor Alcides Santa Cruz y la pastora Eva. Gracias por aceptar otra vez esta invitación de continuar compartiendo la experiencia de ustedes. Samuel hoy es un joven normal, vivo, fuerte, dinámico, sirviendo al Señor, muy entusiasta. Pero a esa edad, entre los 5 y 7 años, fue un proceso bastante difícil. Sí, fue bastante difícil. Como decía en el otro programa, llegó un punto que ya no daba más. La economía, la fuerza, la emoción. Y en eso, orando a Dios, diciendo, Señor, bueno, ¿ahora qué viene? ¿Qué podemos hacer? Y Dios tocó el corazón de una de las personas que se convirtió con nosotros en tiempo de la carpa, al inicio de la obra. Ajá. Y entonces, como una persona tiene un negocio, también. Entonces ellos se interesaron por nosotros. Dijeron, pastor, supimos, porque en ese tiempo como que habíamos perdido contacto con ellos, supimos lo que le pasó y bueno, y aquí estoy, quiero ayudarle. Ok, ¿qué puede hacer por nosotros más o menos, verdad? Entonces dijo ella, primero vamos a consultar con un traumatólogo infantil, que en ese momento nos dijeron que en Paraguay teníamos como 5 nada más y bueno, nos llevaron a uno de ellos para ver qué posibilidades había, porque ya las noticias eran muy feas, ya no se recupera, ya queda así, y un montón de cosas. Entonces, en ese momento el traumatólogo infantil que nos atendió dijo, mira, tenemos 70% que él pueda recuperarse así, sin tocar, 70%, sin cirugía, sin nada, que recupere. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Nos enviaron a un lugar donde, para tratarle a una persona que es un kinesiólogo. Un kinesiólogo, bueno, ¿qué puede hacer? Okay. Fuimos a ese lugar y el kinesiólogo fue muy amable con nosotros, dijo, bueno, y la hermana dijo, bueno, yo pago todo esto. Yo pago al kinesiólogo, yo pago la consulta, usted tiene que venir nada más. Okay. Fuimos entonces y el kinesiólogo comenzó a hacerle los ejercicios y nos dijo él, yo le muestro a ustedes, nos metía con él, le muestro a ustedes y ustedes le repiten eso en la casa. Entonces teníamos que llevarle una vez a la semana. Entonces ahí oramos a Dios de vuelta, diciendo, Señor, acá sí tiene que haber un milagro. Aquí tiene que producirse algo. Y oramos a Dios. Y cuando ella fuimos como 5 veces, vemos mejoría, 6, un poquito más. Y creo que a los 6, 7 veces que íbamos en una reunión aquí en la iglesia, nosotros seguíamos pastoreando. Y era difícil porque lloraba por los enfermos, Dios los sanaba. Veíamos de repente alguien me venía a decir, pastor, Dios hizo un milagro conmigo y mi hijo gateando. Eso era fuerte. Era fuerte, muy fuerte. Entonces, pero está el desafío, Dios tiene que hacer algo. Llegado a un punto, en un domingo a la noche, un culto, Dios estaba obrando por la gracia de Dios y como ella siempre estaba más con él ahí porque tenía que cargarle, ayudarle, porque él usaba 2 muletas, corría con sus 2 muletas allí y todo eso. Entonces en esa noche ella le dijo a Samuel, 7 años, 6 para 7 años, le dijo a Samuel, ¿querés dejar la muleta? Y Samuel, sin pensar 2 veces, dijo, sí, quiero dejar. Entonces,
Agarraron la muleta y pusieron sobre el banco. Le dijo, vamos. Le hizo caminar hasta la... ¿Y vos estabas ahí enfrente? Yo estaba enfrente. Estabas ministrando. Estaba ministrando, viendo la cena. Y bueno, oramos. ¿Qué sentiste Como ahí, que una pastor? vez más oramos, ¿verdad? Como algo más. Y oramos a Dios confiando de vuelta. Al día siguiente, a la mañana, se despertó Samuel para ir a la escuela. Me dijo, papá, mi muleta. Entonces yo le dije, hijo, anoche renunciaste. Ah, sí, yo renuncié. Vamos. Alzame y vamos. Y así fuimos. Para cortar la historia, fue la última vez que usó muleta. De ahí le ayudamos a caminar unos días hasta que sus músculos se fortalecieron de vuelta, los huesos, se enderezó. Y ahora es normal. No se ve secuela, no quedó nada. Por la gracia de Dios es un muchacho bastante guapo, está siguiendo 2 carreras universitarias. Es músico de la iglesia, percusionista, no se queda más por este tiempo. Porque ahí Dios hizo un milagro. Sí. Y ustedes vieron ese milagro, presenciaron ese milagro. Pero a veces los milagros, a veces digo, no siempre tiene que ser así, pero nos preparan también para fortalecer la fe para cosas más grandes. Porque no solamente afectó la prueba de fe de padres, de pastores, sino que vino otra prueba también con la hija. ¿Qué le diagnosticaron aquella vez a tu hija, pastora? Mi hija el año 2012 empezó a tener fiebre, unos días, y varios estudios, no sabían qué era, de qué le producía esa fiebre. Y ya iban 4 días de fiebre y no le medicaban porque no sabían qué tenía, y al final me dijeron, bueno, es una infección vía urinaria, pero ya no tenía ningún síntoma de infección de vía urinaria. Entonces le medicaron y me dijeron, seguí viniendo y vamos a seguir haciendo los estudios. Y le hicieron unos estudios donde aparece que ella tenía los riñones agrandados para su edad. Entonces me piden que vaya a una nefróloga, y yo ya un poco asustada dije, ¿por qué tanto así, verdad? Si era apenas una fiebre, ¿verdad? Bueno, un mes después vinimos a la nefróloga y ella me dice que habíamos tardado un mes, ¿verdad? Para ir, y sí, Ajá. porque nos dieron una cita para dentro de un mes. Nos repitieron todos los análisis y los resultados arrojaron que ella tenía un problema renal, y además de eso, que tenía lupus. O sea, Dos cosas que podían ser, pero la doctora no quiso asegurar ninguno de los dos. Yo no entendía en ese momento qué era, ¿verdad?, ese resultado positivo que arrojaba en el análisis. Yo le pregunté qué era, y bueno, y acá puede ser lupus o un problema renal, pero vamos a repetir los análisis. Entonces vinimos, teníamos una reunión de pastores en la iglesia justamente aquí, en mayo. Oramos a Dios, que Dios haga el milagro, que Dios tome el control, y de ahí fuimos a hacer, ya estábamos en IPS haciendo el tratamiento, y ella nos mandó en otro laboratorio privado para tener otro diagnóstico. Ese diagnóstico decía que el lupus era negativo, salió negativo, gracias a Dios, pero ya tenía una marcada, un problema renal, y que en ese entonces solamente como que achicaron el nombre para decirnos más fácilmente nefritis, ¿verdad? Pero luego, cuando iba avanzando, la situación fue más delicada y nos dijo que era, el nombre exacto es glomerulonefritis rápidamente progresiva semilunar. O sea, uno de los más peligrosos, ¿verdad? Ella podía en poco tiempo, ¿verdad?, necrotizarse totalmente sus riñones si no se hacía un tratamiento drástico en ese momento, y tendría que ir a diálisis esperando un trasplante de órgano, ¿verdad? Era una situación, ¿verdad?, que nos dejó, ¿verdad? Cuando la doctora empezó a explicarnos, yo dije, no, esta no es mi hija, me está hablando de otra persona, ¿verdad? No, mi hija está bien. Ella no tenía absolutamente en ese entonces ningún síntoma, ni siquiera la fiebre, nada. Y gracias a Dios otra vez por eso, porque si cuando ya esta enfermedad, cuando se manifiesta, es porque ya está en la última etapa. Ya. Entonces a ella le detectaron, gracias a Dios, a tiempo para poder tratarle. Entonces ella pasó por 3 quimioterapias, tenían que ser 6, pero oramos tanto en ese entonces, gracias a Dios la iglesia se unió, empezamos a orar los viernes, hasta hoy día los viernes, día de oración,
y que empezó en ese entonces, ¿verdad? Ese tiempo de más unidad en la iglesia, de más oración por nosotros, y empezamos a orar y la doctora nos dijo solamente 3. El tratamiento tendría que durar como 2 años, porque después de la quimio ella empezó a tomar un medicamento que era como una quimio oral, que podría también causarle malestares generales, que gracias a Dios no pasó así. O sea, todo lo que nos decían, ¿verdad?, que tenía que ser así, nosotros declarábamos que tenía que ser diferente. Y Dios obraba. Cada paso era un milagro, cada paso era un milagro. Hasta que en septiembre de este año, la doctora, viendo los resultados, porque ella el problema que tenía era que perdía proteína, mucha proteína, tenía pérdida de proteína en la orina. Entonces no disminuía para nada. Conocimos a personas que viven con eso, porque es muy difícil que eso se solucione. Quiero interrumpirte ahí, pastora, porque queremos ir a una breve pausa. Muy difícil de que se solucione, primera cosa. Segunda cosa, una prueba tras otra como pastores, cómo lidiar todo eso. Quiero que comparta con nosotros eso a la vuelta de la pausa. Ya regresamos, mis amigos, aquí en Honoris Causa. eres tú, Señor. Todopoderoso eres fuerte, tú, vamos, Señor. Ante tu presencia las... Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con los pastores Santa Cruz, Alcides y Eva, compartiendo con nosotros los momentos difíciles que estaban viviendo a nivel ministerial en cuestión a sus hijos, ¿verdad? Primeramente Samuel, el accidente, después la hija con el diagnóstico del problema renal. ¿Qué pasó en esas circunstancias? Y fundamentalmente, pastora, ¿cómo lidiaste como mamá y como sierva de Dios también todo esto? Y como siempre decimos, ¿verdad? Es fácil a veces decirle a una persona, mira, Dios tiene un propósito para tu vida, seguramente que todo va a pasar, ¿verdad? Pero cuando uno está viviendo ese momento, es otra cosa. Es otra cosa, totalmente. Y además, yo creo que todo lo que nosotros, como dice la palabra de Dios, aunque en el momento esa palabra ni uno quiere escuchar, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Alguien te viene y te dice en el peor momento, y vos esa palabra ni siquiera querés escuchar, porque vos pensás, ¿y qué propósito va a tener esto, verdad? Porque estás sufriendo, estás pasando una dificultad, y más cuando toca a tus hijos. Y la verdad que ella tiene un llamado muy fuerte. Ella desde los 6 años está orando por China. Y el Señor nos ha hablado mucho, ¿verdad? Que ella realmente va a ir a las naciones, ¿verdad? Yo no sé exactamente cómo va a ser su ministerio mañana, pero yo creo que ya Dios le está preparando desde pequeña, aunque yo digo, Señor, ¿por qué tan temprano? Señor, ¿por qué tienen que empezar tan temprano? Mismo con mi hijo Samuel. También me decía Dios antes de nacer, porque él es un milagro de Dios también. Los dos son milagros, yo no podía tener hijos. Y Dios me dio 2 milagros. Y el Señor me había hablado que ellos iban a las naciones, y yo dije, Señor, ¿por qué tan temprano tienes que prepararle, verdad? O tienen que pasar por esto. Pero Dios tiene sus planes, ¿verdad? Mi hija ahora es fuerte, ella siempre se mantuvo fuerte, gracias a Dios. La única cosa que realmente hizo que la gente se diera cuenta de su enfermedad fue cuando ella tomaba tanto corticoide que empezó a hincharse. A 60 miligramos por día. 60 miligramos por día. Por 3 cuando meses. Cuando lo permitido era una dosis mucho menor. Claro. Pero era para proteger los riñones, y además de eso como 6 medicamentos después de eso también, ¿verdad? Entonces, ahí recién la gente como que, realmente tu hija está enferma, porque ella siempre sonriente, ella siempre, ni su rostro. Yo le decía a Dios cuando veía gente con el mismo problema que ella, cuando nos íbamos a la parte de nefrología, veía a los niñitos con la carita hinchada y amarilla, ese amarillo diferente. Y yo decía, Dios, yo no voy a ver así a mi hija.
Algo que me llamaba la atención, aunque nunca te lo dije, pero te seguía mucho yo en el Facebook, ¿verdad? No soy muy habitué, no respondo, no, pero siempre estoy ahí mironeando porque también la tecnología nos exige. Pero me encantaba ver, y a veces hasta lloré al leer tus comentarios, al leer también esas proclamas de bendición, proclamas de sanidad, hasta, no directamente así, pero reclamándole a Dios, Señor, aquí queremos verte, actuar, queremos verte. Y creo que tanto como yo, como muchos otros en algún momento, habrán estado orando también, intercediendo, pero esa templanza y esa fuerza, esa convicción, esa fe, siempre me llamaron la atención, a nivel personal te lo digo. Y la verdad que lo que a nosotros nos mantuvo en pie, ¿verdad? Las promesas de Dios, como yo le digo a la gente, si Dios no estuviera ahí, yo creo que no íbamos a poder soportar, ¿verdad? Ni lo que pasamos con los hijos, ni lo que yo estoy pasando actualmente, ¿verdad? Sin Dios es difícil. Y esas pruebas que mencionás, primero el hijo, Samuel, después la hija, y bueno, ya estamos, ya es suficiente, Señor, ¿verdad? Sí. Pero ahora te toca a vos pasar por una prueba. ¿Qué estás pasando, pastora? Y justamente todavía estando con la situación medianamente buena de mi hija, digamos, en un sentido, porque ya a fin de año ella empezó a mejorar, pero seguía con el tratamiento. De hecho, ya este año me sorprendieron con el hecho de que tenía que ir a cirugía en el mes de abril, cuando fui a hacerme un chequeo. Bueno, me iba a hacer una pequeña cirugía de una hernia que tenía en el ombligo, que para mí que no era tanto, ¿verdad? Entonces el médico me empezó a dar algunos otros estudios para hacerme, y dentro de esos estudios estaba una ecografía. Cuando fui para hacerme la ecografía me dejaron internada. En abril fue eso. ¿Ah, sí? Así ahí la señora que estaba haciéndome la ecografía le llama a una y a otra y a otra, y empezaron a mirar y encontraron que yo tenía un tumor de 10 centímetros, que era muy grande, y ellos le llaman tumor retroperitoneal porque estaba entre el riñón y el colon. Entonces ya directamente me dijeron, tenés que ir a consultar ahora, y yo ni tenía cita ni nada. Yo fui para hacerme esa ecografía. Él acababa de llegar de México, él llegó el lunes y yo el martes tenía la cita para la ecografía, y fuimos a quedarnos internados. Me quedé 14 días con todos los estudios. Luego, en medio de todos los estudios, empezaron a buscar otros ganglios más, que supuestamente ellos dijeron, bueno, y yo les decía, ¿qué buscan ustedes con los estudios y todo eso? Y estamos buscando si tienes algún otro ganglio. Ah, le dije, me acuerdo que yo tengo un ganglio acá. Ah, hay que biopsiar. Entonces me biopsiaron el ganglio que tenía en el cuello. Eso tardó, y luego cuando salió el resultado me dijeron que no pudieron ver bien qué era, tenía que tratar de llevar a otro lugar. Entonces, mientras ya me había operado, me sacaron un tumor enorme, que gracias a Dios salió todo bien, benigno. Yo ya estaba tranquila, salí del hospital, me dijeron que tenía que volver con el resultado del otro. Bueno, estábamos ya una prueba superada, dijimos, ¿verdad? Jamás me imaginé que el pequeño ganglio que yo tenía en el cuello iba a salirme mal, ¿verdad? Entonces fuimos a retirar y veo el resultado, que no entendí en el momento, porque con todas los nombres científicos que había allí, y encima me pedía otro estudio más, dije, para confirmar. Entonces fui con el doctor que me había operado y me deriva directamente con una hematóloga, y no quiso decirme lo que yo tenía, pero ahí ya me asusté. Y cuando me dieron una cita para dentro de un mes nuevamente, le mostré mis estudios y me dieron para la siguiente semana. Entonces ya nomás me dice la doctora, te vamos a hacer esto y todos los estudios, que tomografía, que lo que tenía que hacerme también una biopsia de la médula ósea. Y yo dije, para confirmar ese estudio, le dije a la doctora, no, está bien confirmado lo que tienes. ¿Y qué es lo que tengo? Y bueno,
la verdad que nunca he todavía hablado así, digamos, públicamente de esto, porque como todavía estoy viviendo, ¿verdad?, esta situación, declarando el milagro de Dios ya hecho en mi vida, ¿verdad? Quizás muchos me miran y me ven, pero inclusive se sorprende, ay, qué cambiada estás, qué diferente, que tu peinado, jamás tuve pelo corto, ¿verdad? Y todo eso, y me dicen, ¿qué hiciste? Y yo le digo, si supiera lo que estoy pasando, ¿verdad? Y bueno, y ahí surgió que tenía el linfoma de no-Hodgkin, que bueno, me dijo la doctora que era uno de los que mejor responden a la quimioterapia. Y quimioterapia, dije yo, bueno, voy a orar y no voy a pasar por esto, ¿verdad? Voy a orar, porque yo soy una mujer, me considero una mujer que, como recién estaba diciendo, que declaro, que reclamo y que Dios hace, ¿verdad? Y peleé mucho con Dios. Ese día yo vine, quería echar toda mi casa más o menos, ¿verdad? ¿Qué hicimos mal? ¿Verdad? Es lo primero que uno piensa, ¿en qué te fallamos, Dios? Nuestra vida gira en torno a lo que es Dios, a lo que es la iglesia, a lo que es esa es nuestra vida, el ministerio. Y dije, ¿dónde, Señor? ¿Qué hice mal? ¿En qué te fallé? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Todas las preguntas en mi mente, ¿verdad? Revoloteando, hasta que tuvimos que darle la noticia a los niños. Yo no podía hablar, él les dio la noticia, oraron por mí, pero cuando vi que mis hijos cada uno fueron a su cuarto y a llorar, entonces me tuve que otra vez levantar y lavarme la cara y decir, Señor, yo tengo que ser fuerte, porque están mis hijos de por medio. Entonces fui a Samuel, le dije, Samuel, vos ya le conoces a ese Dios de milagros. Dios ya hizo un milagro en tu vida, ¿cierto? Sí. Y otro milagro más Dios va a hacer en mi vida. Hija, ya le conoces al Dios de milagro. Dios hizo en tu vida un milagro. Así que un milagro más Dios va a hacer en mi vida. O sea, tuve que levantarme y sacar fuerza de donde no había. Solamente de Dios. Solamente de Dios. Y me acuerdo, ahora que estoy en este programa, me acuerdo, esa semana nos llaman para ir al programa del pastor Walter. Y yo le dije a Dios, qué chistoso, ¿cómo me pedís que vaya a un programa donde tengo que hablar sobre cómo enfrentar la crisis si yo ni siquiera sé cómo enfrentar esta crisis? Y me decía todos los días, y te vas a ir y no sé, y te vas a ir y no sé. Y yo todos los días le respondía que no sabía, porque como que yo quería esconderme, ¿no? Yo soy una persona que siempre estoy sonriente y animando a medio mundo, levantando a todo el mundo, pero en ese momento yo necesitaba que alguien me levante y me diga, mira, todo va a estar bien, ¿verdad? Ahora queremos conocer más sobre esa experiencia. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a conocer cómo, como matrimonio, como familia y como esa familia extendida que es la iglesia, pudieron sortear y pudieron estar afrontando esta situación. Ya volvemos, mis amigos. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Seguimos aquí en Honoris Causa. Este es el último capítulo que estamos compartiendo con ustedes de la familia Santa Cruz. Pastor, pastora, palabras finales de desafío para tanta gente que nos ve, siervos de Dios también. ¿Cómo afrontar esta situación desde la perspectiva pastoral? Con un hijo, con una hija, con la esposa. ¿Qué hacer en esas circunstancias? No, lo único, como decía mi esposa, nos queda agarrar fuerte al Señor. Confiar en Él, en su gracia, y esperar que Él haga el milagro en su momento. Claro, hay momentos que nos levantamos y decimos, Señor, basta y hasta aquí. Declaramos en el nombre de Jesús tal cosa. Y no permitir que el enemigo meta cosas en la mente que no sea de Dios, porque es una lucha fuerte, porque como decía mi esposa, quiere venir, cuando tuvimos el accidente, por ejemplo, yo quería sentirme culpable, que podía llevarme a la depresión. Cuando llega la hija, lo mismo, ¿verdad? Mira, culparle a Dios, ¿por qué Dios permite esto? Y cuando supimos la de ella, lo mismo, yo venía de un viaje para disfrutar los días que estuve fuera, pero no, tuve que pasar al hospital.
Hay tantas cosas ahí en la mente, ¿verdad?, que ocurrieron. Entonces, es muy importante, claro, la parte emocional, entregar al Señor, que Dios pueda dar la fortaleza necesaria, y en medio de todo eso seguir predicando la palabra que alienta, que bendice, que fortalece, y no descuidar que mis emociones se mezclen en eso y que yo comience a descargar eso a la gente en vez de descargar y dar palabra de Dios. O sea, es una escuela bastante dura, bastante difícil. Como decía ya al comienzo, cuando oraba en aquella época que mi hijo estaba enfermo, bueno, las personas me venían a decir, mira, es como para que te dé una bofetada allí, ¿verdad? Mira, mi hijo se sanó y bueno, y tu hijo, enseguida el enemigo te dice ahí. Y es más, me acuerdo una vez que un accidente y después de seguidita otro accidente detrás porque un colectivero que estaba manejando el dueño vino, me chocó de atrás. Apenas estamos recuperándose y estaba borracho el tipo, ¿verdad? Y un problema. Y un señor que estaba a mi lado se salvó y me gritó y me dijo, mira, fulano de tal soy para testigo. Después le llamé en casa, busqué forma y le llamé y me dijo, ese accidente era para mí, me dijo. Pero a mí me guardó, dice, y mencionó a quien él sirve. Entonces, yo dije, Señor, sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Claro. Entonces, pero no, tuve que responder y decir, no, Señor sabe qué es lo que hace. Pastora, el texto de la palabra de Dios que más te ha fortalecido y el desafío para esposas de pastores y madres de familia que seguramente pasan por lo mismo que vos pasaste o están pasando también con ese problema que estás. Sí. A mí lo que me me mantuvo realmente en este tiempo, como esta enfermedad afecta mucho el físico, ¿verdad? Te agota, te deja sin fuerza y viene la depresión encima. Y entonces cada vez que yo estaba ahí, yo le decía a Dios y declaraba, Señor, tú dices en tu palabra que renuevas mis fuerzas como las águilas. Esa era uno de mis versículos. Y otro le decía, Señor, hoy necesito fuerza de búfalo. Así como dice en tu palabra. Conmigo en este tiempo la palabra es literal. Dice en tu palabra, hágase contigo como quieras, le dijiste a la mujer sirofeniza. Hágase contigo como quieras. Señor, necesito y quiero ser sana. Señor, necesito esto. Entonces yo leía la palabra y eso para mí era literal porque realmente lo necesitaba. Y gracias a Dios, mis estudios anteriores están saliendo bastante bien para que la gente no quede pensando, ¿verdad?, en cómo estoy. Estoy bien, me siento bien, gracias a Dios. Estoy ya terminé las 6 sesiones de quimioterapia que no quería hacer ninguna. Dios me mantuvo en ese tiempo bien, ¿verdad? La gente que estuvo a mi lado sabe, ¿verdad?, que fueron difíciles los momentos, pero la mano de Dios estuvo ahí. La iglesia estuvo con nosotros apoyándonos en oración, apoyándonos en cuanto al liderazgo, porque muchas de las cosas que hacía antes no podía, pero seguía visitando las ciudades y haciendo lo que a mí me gusta, que es trabajar para la obra de Dios. Cada vez que me levantaba decía, bueno, hoy sí nos vamos porque hoy estoy bien. Y el Señor me daba esa fortaleza. Qué bueno, realmente. Y agradecemos la oportunidad, Pastora Eva, Pastor Alcides, por habernos permitido conocer un poco esa faceta de su vida. Y son vidas que comparten con nosotros a través de las cámaras de Honoris Causa aquí en Red Guaraní. Ponemos punto final a nuestro encuentro en este día y esperemos que el testimonio de esta pareja pastoral pueda ser de inspiración y de bendición para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Excelente. Lo que significas tú para mí, alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte que tú eres santo.